Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, una vez más en este tu programa Energía y Sociedad. Quien te habla, Nico Medici. Te doy la bienvenida. Me acompaña en esta oportunidad. Antes de decir los nombres, voy a pedir que me permitan dar unos saluditos que me pidieron. Mire, profesor, quiero que me dé un saludo. Son estudiantes de nosotros, del Laboratorio de Química Orgánica. Le voy a decir, ya que le dije que sí, es Yorlenis Taveras, que ve en el programa. Mayelin Vidó, Jocelyn Bautista. He cumplido mi promesa que le iba a saludar. Entonces, hoy nos acompaña nuestro compañero, el ingeniero Juan de Dios, como siempre, y el miembro estrella de nuestro programa, el ingeniero Ramón Alburquerque. Bienvenidos. Muchas gracias. Sí, Juan. sí, muy. Un placer estar con el pueblo dominicano una vez más en nuestro programa Energía y Sociedad, y hoy tenemos un plato fuerte. Estaremos analizando la complejidad global, la situación de la República Dominicana y del hemisferio. Entraremos en el tema fundamental, saludando a nuestro miembro estrella, el ingeniero Ramón Alburquerque. ¿Cómo está, líder? Muy bien, encantado. Sí, ¿Qué se traen ustedes hoy? Bueno, la pregunta fundamental de esto, ingeniero, es que hay temas interesantes sobre la situación del país, sobre todo en lo que tiene que ver con el gabinete eléctrico. Vemos que el presidente hizo algunos movimientos, hizo algunos cambios. Entonces vemos que el presidente decidió designar a la vicepresidenta como quien va a presidir el gabinete eléctrico. ¿Qué usted piensa sobre los gabinetes en términos constitucionales? Mira, Nico y Juan de Dios, Nico Medici. Lo primero es que yo quiero explicar mi presencia entre estos dos, que parece que uno es malo y otro es bueno, y yo en el medio. No, son jóvenes de un inigualable talento, apartado de la corrupción, de las botellas, de las búsquedas insensatas, dedicados exclusivamente a trabajar por su país, y eso me llena a mí de honra, pero además de un enorme talento, porque el talento a uno no se le pegan las ideas del aire. Yo que soy calvo tendría ventaja. No, hay que estar estudiando permanentemente, y eso hace tanto Juan como hace Nico. Es una condición que nosotros entendemos que es válida para pertenecer a ese grupo de estudiosos de la realidad social dominicana e internacional que nosotros de hecho constituimos. Pues bien, las personas cuando llegan a presidente, y eso es una costumbre en República Dominicana, que las personas, por tanto endiosamiento, pero además porque en República Dominicana hay una sobrecarga de funciones en la persona que viene a ser o es electa presidente de la República. Por un lado, es el primer legislador, como casi todos los jefes de gobierno y jefes de Estado. ¿Por qué? Es primer legislador porque tiene iniciativa de ley, lo dice la Constitución, pero además que si el Congreso puede pasarse 1 año, 2 años, 3 años discutiendo una ley y la envía al presidente para su promulgación, como manda la Constitución, y si él no está de acuerdo, la observa, pero esa observación cuando llega al Congreso, para ser eliminada, si el Congreso persistiera en creer que la ley debe ser como se la mandó, tendría entonces el Congreso que aprobar el rechazo de su observación con las 2/3 partes de los presentes. ¿Qué significa eso? Una mayoría especial, privilegiada que tiene el presidente para proteger su observación. Y entonces también es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el presidente de todos los jueces y de todos los fiscales, el presidente de la justicia, pero es también el controlador de todos los municipios, a pesar de que la Constitución declara una autonomía plena en los municipios, pero entonces no pueden enajenar bienes, no pueden tomar un préstamo, no pueden tomar esto. En otras palabras, las autonomías de los municipios, de lo que le llaman el cuarto poder, el poder municipal,
es inexistente porque el presidente, de hecho, es también presidente, se diría, de las municipalidades. Y no es que esto sea malo ni bueno, dado que en República Dominicana el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Por ejemplo, para que veamos la diferencia, ¿cómo es, por ejemplo, en Francia? En Francia es una democracia parlamentaria republicana. Se elige un presidente que tiene las funciones de jefe de Estado, pero entonces se escoge también un primer ministro. ¿Cómo es en España? España es una monarquía parlamentaria. El rey, que no se elige, que es por herencia, con lo que yo nunca voy a estar de acuerdo, pero que respeto el sistema de un pueblo hermano. Exacto. En España, el rey es el jefe de Estado. Pero se elige entonces un congreso, se elige senadores y diputados, pero en ese sistema el poder lo tienen los diputados. Entonces en España existe el Congreso de los Diputados y el diputado cabeza de lista del partido que saca la mayoría de votos es confiado por el rey para que forme gobierno. Por ejemplo, Pedro Sánchez no fue electo por el pueblo presidente de la República o del Reino Español, no. Él fue el primer diputado de la lista del PSOE. Y como ese partido en ese momento sacó una mayoría relativa, por cierto, bastante baja, el rey le confió, aunque usted tiene una mayoría muy reducida, pero la tiene. Entonces, forme gobierno, buscando alianza, pudo completar los 165 votos que se requiere allá para que en segunda ronda pueda ser electo. ¿Cómo es en Gran Bretaña? Es una monarquía parlamentaria, de la misma manera. Entonces, ahora está la señora Truss. Liz Truss. Liz Truss, que acaba de sustituir a Boris Johnson. Bueno, ella no fue electa por el voto del pueblo inglés, sino que el pueblo inglés le dio mayoría a los conservadores, al partido de los Tories. Sí. Y entonces todavía está en el ciclo dentro del cual pueden cambiar los ministros, pero la reina no se cambia. No. Entonces el pueblo inglés tiene años que no va a votar ni siquiera por su primer ministro, sino que votó por el partido conservador y este partido ha cambiado 4 veces el primer ministro y no se celebran elecciones porque al que le corresponde sustituir uno por otro es al propio partido conservador. Y luego en el Westminster, sí, en la Cámara. Bueno, entonces, ¿qué queremos? En el caso de Italia también, ingeniero. Y que Italia también tiene un sistema parlamentario presidencial, sí, donde Sergio Mattarella, es el presidente del jefe de Estado, pero entonces ahora mismo acaba de pasar unas elecciones y una dama, creo que se llama Meloni, va a ser la primer ministro, sí tiene la posibilidad porque apenas sacó 34% su partido, pero se espera que dada la crisis que tiene Europa y todo esto, haya facilidad de alianzas y entonces ella pueda acudir otra vez a Mattarella y decirle que va a formar gobierno, que ya él le convoque las cortes. Bueno, entonces, pero ¿qué ocurre aquí? Que el presidente con tantos poderes cree que no tiene límites en sus poderes. Y entonces empieza a inventar cuando ejerce el poder. El presidente, como todo ciudadano, como todo diputado, senador, alcalde, como la oposición, como todo el mundo, está rigurosamente obligado a cumplir la Constitución de la República. Y hacerla cumplir también. Y hacerla cumplir, que para eso jura. Entonces vale la pregunta, ¿puede el presidente, porque considere que
tal vez es conveniente o entiendo correcto crear una instancia, una figura nueva que no esté en la Constitución y darle poderes. No puede. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser violada. En tanto, ese predicamento, que es rigurosamente cierto, el presidente no puede crear de que los gabinetes, un encargado, responsable o jefe de gabinete, así es que le llaman, Sí, gabinete. del gabinete eléctrico. Gabinete de salud también hay uno. Eso no existe, eso no está en la Constitución, ni es necesario para que lo crea. Sí. Porque entonces los ministros no tienen la capacidad para que se le confíe. ¿Por qué no forma un gabinete de las aduanas? Porque allí entiende que hay una... Entonces no nombre una persona de ministro para entonces ponerle un jefe por encima, porque el único jefe del ministro es el presidente. Correcto. Entonces, ¿para qué esto de que de gabinete de salud y al ministro de salud ponerlo como de segundón? El jefe de la salud es el ministro. Esto lo que contribuye es a debilitar La función. la figura del ministro y a que se le vea como un ente de segundo orden, innecesario totalmente. Tómese el tiempo que sea y escoja un ministro, examine si tiene el talento científico, tecnológico, la resiedumbre de carácter, la buena... Tómese el tiempo y examínelo por donde sea. Pero cuando es ministro, oye, ¿qué ministro de qué país va a aceptar que el presidente, fuera de la Constitución, le nombre un jefe de él? Pero ¿a quién se le ocurre eso? Entonces, por eso es que hemos estado diciendo. Por otra parte, yo hice un comentario, o hicimos nosotros un comentario en un tuit diciendo, ¿qué sabrá de electricidad la vicepresidenta de electricidad para que sea jefa del sector? ¿Por qué lo decimos? Porque, oiga, el presidente es el que debe ser electo, que no sea especialista. Pero por Dios, un país que ya tiene 54 universidades, 460,000 estudiantes universitarios, que tenemos doctores, PhD, bueno, aquí máster. mismo tenemos nosotros una persona joven que es Nico Medici, que es ingeniero, que tiene maestría y luego tiene un doctorado en nada menos que en eficiencia eléctrica. Pero como él, tal vez no haya tantísimo, pero los hay. ¿Qué necesidad hay de poner una persona que no tiene conocimiento de electricidad? Oiga, habiendo un ministro de Energía y Minas, le está diciendo al ministro, usted o no tiene los conocimientos, o no tiene el carácter, o no tiene la capacidad de mando, pero ¿por qué eso? Innecesario, un paso burocrático más, otra voz más a la que hay que consultar, y entonces por eso se pierden tiempo, las licitaciones se perimen sin surtir efectos, pasan los tiempos, no hay entonces medidores porque se pasó el tiempo de la licitación, porque, oiga, hay una serie de desatinos, y entonces, peor aún, no se le dice al pueblo lo que hay que decir, que a veces nosotros somos los que los decimos. Por ejemplo, un tema que sí es de extraordinaria importancia para que lo explique el ministro y hasta el propio presidente de la República, Nico y Juan, es el de los precios de la energía. Oh, sí. Y en eso no se ha abundado lo suficiente para que cada dominicano sepa el momento difícil que estamos viviendo en el mundo entero en torno a la energía. Fíjense que nosotros nos echamos encima el trabajo de explicarle al pueblo lo que ellos deben explicarle. ¿Por qué? Por nuestra conciencia de que con eso contribuimos a que la gente por lo menos
no alivie nada, pero comprenda mejor la situación. ¿A qué me refiero? Hoy mismo estaba investigando a qué precio está el gas natural, porque le salimos huyendo hace 15 años que empezamos a decir que había que cambiar la generación de electricidad para que no dependiera totalmente del petróleo, que dependía un 84% del petróleo, que había que diversificar la matriz. Ok, lo hicimos. Ahora el 40% depende de gas natural, pero nos salió el diablo prendió en candela, y me excusan, el diablo prendido en candela. ¿Por qué? Porque ahora el que está caro es el gas natural. El gas natural nunca había casi aumentado de precio, o aumentaba muy suave, pero por décadas. Pero no hizo nada más el país que cambiar, y no solo aquí, en muchas partes, ha cambiado al gas natural. Bueno, en julio del 2021, el gas natural estaba a $1,64 el millón de BTU. ¿Usted sabe a cuánto está hoy? A 6.64 o 6.44 dólares el millón de BTU. Usted solo tiene que entrar a la página Henry Hub Gas Natural. De una vez le sale el precio. ¿A cómo que está ahora? Ahora mismo en la plataforma TradingView está 6.88, cerró el día de hoy. Pero en Henry Hub, porque ese es otro motor de búsqueda. Sí, bueno, pero está entre 6.60, 6.40. Bueno, hay que decirle al pueblo, ¿qué significa eso? Que se ha multiplicado por 3. Y que entonces el costo de generar un kilovatio ahora vale 3 veces si esa gas natural a como valía en el 21. Ese es un dato que la gente debe saber para que cuando la sede les llegue la factura tengan en qué fundamentar su queja. Aquí dice que está 6.68. Ah, bueno, 6.68. Subió ya. Correcto. Yo lo busqué como a las 8 de la mañana. Si usted busca en el gráfico, ya subió. Correcto. Es que cerró. Sí, cerró. Sí. Es decir, pero también, otra cosa de que deberían hablar, del precio del carbón, es que en el 2021 cerró el carbón entre $78 y $92 la tonelada, pero ahora está a 380 y $400 la tonelada. ¿Qué significa esto? Que se ha multiplicado casi por 6. ¿Y qué impacto si ya el carbón es la base para el 32% de la electricidad que producimos? En fin, queremos decir que esas observaciones que hacemos no es para hacer daño, es para cuidar, primero, que el presidente cumpla con la Constitución. No tiene que estar tomando decisiones fuera de la Constitución. No tiene que crear órganos distintos, porque es que es ilegal, es que es inconstitucional. Y eso es lo que ha tenido a este país al borde no de la inconstitucionalidad solamente, sino de la debilidad institucional, en que un oligarca de estos muy rico vale más que 2 y 3 ministros juntos, y más que un barrio entero. Entonces, pero si tuviésemos una mente de que yo soy presidente y va y cualquiera le presenta, no señor, yo no puedo hacer eso, el presidente no puede. ¿Y por qué, señor presidente? Porque eso no me lo permite la Constitución. Qué elegante se oiría eso, como debe ser. Entonces, esa es mi opinión sobre ese tema de los gabinetes sectoriales que se han introducido aquí y que son absolutamente inconstitucionales y absolutamente innecesarios. Sí, porque en vez de fortalecer la institución, la debilita y aumenta la burocracia. Si ya de por sí la burocracia pública tiene sus escollos, imagínense ponerle otra instancia por encima. Entonces, más burocracia, más retraso
operaciones Así y en es. cosas que han pasado. Bueno, nos están haciendo señas para hacer un corte, vamos a la pausa y luego regresamos.